8. Mientras pasaban al comedor, en el que aquella noche se habían colocado unas largas mesas de tijera tan juntas entre sí que apenas quedaba espacio para moverse entre ellas, Cordelia tiró de la mano de su sobrina para apartarla del alcalde y de Jonas, que estaban conversando con Frank Lengyel. ¿Por qué te miraba de esa manera, señorita?, dijo Cordelia en un enfurecido susurro. En su frente se había dibujado la línea vertical que aquella noche parecía tan honda como una trinchera. ¿Qué es lo que le ocurre a su estúpida y preciosa cabecita? El tratamiento de usted fue suficiente para indicarle a Susan que su tía estaba furiosa. ¿A quién miraba? ¿Y cómo? Su forma de hablar parecía normal, pensó Susan, pero su corazón. La mano que sujetaba la suya se la comprimió con tal fuerza que le hizo daño. A mí no me vengas con cuentos, señorita tan joven y bonita. ¿Has visto antes a ese dechado de virtudes? Dime la verdad. No, ¿cómo quieres que lo haya visto? Me haces daño, tía. Tía Cor esbozó una triste sonrisa y comprimió la mano de su sobrina con más fuerza todavía. Mejor un pequeño daño ahora que otro grande más tarde. Domina tu descaro y domina tus miradas de coqueta. Tía, no sé de qué me estás... Pues yo creo que sí lo sabes, dijo Cordelia con cara muy seria, empujando a su sobrina contra el revestimiento de madera de la pared para que los invitados pudieran pasar por su lado. Cuando el ranchero propietario del cobertizo para embarcaciones contiguo al suyo la saludó, tía Cordelia le dirigió una cordial sonrisa y le deseó buenas noches antes de volverse de nuevo hacia Susan. Ten cuidado con lo que te digo, señorita. Ten mucho cuidado. Si yo he visto esa mirada de vaca, ten por seguro que la mitad de los invitados también la habrán visto. Bueno, lo hecho está, pero ahora ya basta. El tiempo para estos juegos de muchacha-niña han terminado. ¿Has comprendido? Susan guardó silencio y en su rostro se dibujó aquella expresión de terquedad que Cordelia aborrecía más que ninguna otra. Era una expresión que siempre le provocaba el impulso de abofetear a aquella terca sobrina hasta que le sangrara la nariz y sus grandes ojos grises de corza derramaran lágrimas. Has concertado un compromiso y un contrato. Se han intercambiado documentos. Se ha consultado a la bruja. Ha habido una entrega de dinero y has hecho una promesa. Si eso no significa nada para ti, muchacha, recuerda lo que significaría para tu padre. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Susan y Cordelia se alegró de verlas. Su hermano había sido un incordio imprevisor que sólo había sido capaz de producir a aquella niña excesivamente bonita, pero incluso después de muerto podría resultar útil. Ahora prométeme que te guardarás las miradas a que, si ves acercarse a ese chico, darás un rodeo lo más amplio que puedas para no cruzarse en tu camino. Te lo prometo, tía, musitó Susan. De veras. Cordelia sonrió. Era francamente bonita cuando sonreía. Bueno, pues entonces entremos de una vez. Nos están mirando. Tómame del brazo, niña. Susan rodeó el empolvado brazo de su tía con el suyo y ambas entraron en la estancia, la una al lado de la otra, rozándose mutuamente los vestidos, mientras el colgante de zafiros relumbraba sobre el pecho de Susan y muchos invitados comenzaban lo parecidas que eran y lo contento que hubiera estado el pobre Pat Delgado de verlas. 9.
Roland estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa del centro entre Has Redfrew, un ranchero todavía más corpulento y cuadrado que Langley, y Coral, la hermana de Thorin, un tanto malhumorada. Renfrew había colaborado en distribuir el ponche y cuando llevaron la sopa a la mesa se dispuso a demostrar su habilidad en servir la cerveza. Habló del negocio de la pesca. Ya no es como antes, muchacho, aunque hoy en día se atrapan menos raños en las redes y eso es una ventaja. Del negocio de la agricultura. Aquí la gente puede cultivar casi de todo, pero lo que más tenemos es maíz y judías. Y finalmente de las cosas que más le interesaban, la cría de caballos, la caza de la liebre y la ganadería. Aquellas cosas marchaban como siempre, aunque durante 40 o más se había vivido periodos muy duros en las baronías costeras y en las de las tierras de pastoreo. ¿Se estaban definiendo las razas?, preguntó Roland. Allí de donde él venía ya estaba empezando a hacer. Ea, convino Renfrew, apartando a un lado la sopa de patata para zamparse las tiras de carne de buey asadas que tomaba directamente con la mano y regaba con la cerveza. Ea, las razas se estaban definiendo maravillosamente bien, ya lo creo. 3 potros de cada 5 eran de raza, puras sangres o razas comunes, ¿le consta? Y el cuarto te lo podías quedar para tiro o para cría. Y solo 1 de cada 5 nacía con patas u ojos de más o con las tripas por fuera, lo cual estaba muy bien, pero los índices de natalidad eran muy bajos. Al parecer, los sementales tenían la misma fuerza de siempre en el cargador, pero menos pólvora y bola. Perdón, señora, dijo Renfrew, inclinándose brevemente hacia Coral Thorin por delante de Roland. Ella esbozó la misma leve sonrisa de antes, que a Roland le recordaba mucho la de Jonas. Introdujo la cuchara en la sopa y no dijo nada. Renfrew apuró su copa de cerveza, chasqueó ruidosamente los labios y levantó nuevamente la copa. Mientras se la llenaban otra vez, se volvió de nuevo hacia Roland. Las cosas no marchaban muy bien, no tanto como antes, pero hubieran podido marchar peor. Y marcharían peor si el muy maricón de Farson se salieran con la suya. Esta vez no se molestó en pedirle perdón a Sai Thorin. Tenían que unirse todos. Eso era lo que tenía que hacer. Los ricos y los pobres, los grandes y los pequeños. Puede que la unión todavía fuera beneficiosa. Después secundó a Langley, diciéndole a Roland que cualquier cosa que él y sus amigos necesitaran no tenían más que pedirla. Creo que la información será suficiente, dijo Roland. Las cantidades de las cosas. Ea, no puede haber un contador si no hay números, convino Renfrew, saltando una sonora carcajada de bebedor de cerveza. A la izquierda de Roland, Coral mordisqueó un poco de ensalada. Las tiras de carne de buey ni siquiera las había tocado. Esbozó una sonrisa de siempre y siguió paseando su cuchara por el plato. Aun así, Roland no creía que fuera dura de oído y estaba seguro de que su hermano recibiría un exhaustivo informe de la conversación. O quizá el informe lo recibiera Rimmer, pues aunque todavía era un poco temprano para decirlo con certeza, Roland sospechaba que tal vez la verdadera fuerza de allí era Rimmer, quizá junto con Sai Jonas. Por ejemplo, dijo Roland, ¿cuántos caballos de montar cree usted que podremos incluir en nuestro informe a la afiliación? ¿El diezmo o el total? El total. Renfrew dejó la copa sobre la mesa y pareció calcular, mientras Roland miró hacia el otro lado de la mesa y vio que Langley y Henry Vermette, el criador de la baronía, se intercambiaban una rápida mirada.
Lo habían oído y vio también otra cosa cuando volvió a centrar su atención en su compañero de mesa. Hush Renfrew estaba borracho, pero probablemente no tanto como él quería hacerle creer al joven Will Dedborough. ¿El total, dice usted? No solo lo que le debemos a la afiliación o lo que podríamos enviar en caso de necesidad. Sí. Bueno, vamos a ver, mi joven Saí. Fran debe de tener unas 140 cabezas. John Croydon tiene casi 100. Han Vermeer tiene 40 de su propiedad, más las 60 y tantas que atiende en la pendiente por cuenta de la baronía. Caballos del gobierno, señor Dedborough. Roland esbozó una sonrisa. Lo sé muy bien. Pezuñas hendidas, cuellos bajos, falta de velocidad, vientres interminables. Renfrew se preguntó por qué soltó una carcajada y asintió con la cabeza. Al parecer en Hambry las aguas superficiales y las profundas discurrían en distintas direcciones. En cuanto a mí, he tenido 10 o 12 años muy malos, ceguera, fiebre cerebral. Hubo un tiempo en que había 200 ejemplares de caballos de hierro Latz y Susan corriendo por la pendiente. Ahora no debe de haber más de 80. Roland asintió con la cabeza. O sea que unas 420 cabezas. Algo más que eso, contestó Renfrew, riéndose. Fue a tomar la copa de cerveza, la golpeó con el canto de una mano envejecida por el trabajo y la intemperie, la derribó, soltó una maldición, la volvió a poner de pie y maldijo al muchacho que tardó demasiado en volver a llenársela. ¿Algo más que eso?, le espoleó Roland cuando vio que ya estaba finalmente dispuesto a reanudar la acción. Tiene usted que recordar, señor Dedborough, que esta es una tierra más de caballos que de pesca. Nos gastamos mutuamente las bromas con los pescadores, pero más de un rascador de escamas ha cobijado a un jamelgo en la parte de atrás de su casa o en los establos de la baronía si no tenía un techo para impedir que la lluvia le cayera encima a su caballo. Su pobre padre era el que tenía a su cargo las caballerizas de la baronía. Renfrew señaló con la cabeza a Susan, sentada 3 asientos más arriba de Roland al otro lado de la mesa, a solo un lugar de la mesa del alcalde, quien ocupaba naturalmente la cabecera. A Roland le pareció curiosa su colocación en aquel lugar, sobre todo teniendo en cuenta que la señora del alcalde estaba sentada casi en el otro extremo, entre Cuthbert y un ranchero al que todavía no habían sido presentados. Roland pensó que a lo mejor a un viejo como Thorin le gustaba tener al lado a una joven pariente que le ayudara a atraer la atención de los comensales hacia su persona, o que quizá le alegrara la vista, pero aún así le parecía un poco raro, casi un insulto a la esposa. Si estaba harto de aguantar su conversación, ¿por qué no la había colocado en la cabecera de la otra mesa? Tienen sus costumbres, eso es todo, y las costumbres de esta tierra no son asunto tuyo. Tu asunto es este enloquecido reencuentro de caballos. ¿Cuántos caballos más, diría usted?, le preguntó a Renfrew. En total. Renfrew le dirigió una astuta mirada. Si le doy una respuesta sincera, no tendré que arrepentirme, ¿verdad, hijito? Soy un hombre de la afiliación, lo soy hasta la médula. Grabarán la palabra Excalibur en mi lápida sepulcral, tanto si quiero como si no, pero no quisiera que Hambry y Megis se vieran despojadas de todo su tesoro. Eso no ocurrirá, Saí, porque ¿cómo podríamos obligarle a entregar lo que usted no quiere? Todas las fuerzas que tenemos están empeñadas en la lucha contra el hombre bueno en el norte y el oeste. Renfrew meditó la cuestión y asintió con la cabeza. ¿No podría llamarme Will?
Renfrew pareció alegrarse, volvió a sentir y le ofreció la mano por segunda vez. Esbozó una ancha sonrisa cuando esta vez Roland se la tomó entre las suyas, una encima y otra debajo, utilizando el apretón de manos propio de los caballerizos y los vaqueros. Vivimos unos tiempos muy malos, Will, y estos tiempos han propiciado la proliferación de los malos modales. Creo que debe de haber otros 150 ejemplares de caballos en Megis y sus alrededores. Me refiero a los buenos. Raza sombrero grande. Renfrew asintió con la cabeza, le dio a Roland una palmada en la espalda y tomó un buen trago de cerveza. Sombreros grandes, ea. Desde la cabecera de su mesa les llegó un estallido de carcajadas. Al parecer Jonas había dicho algo muy divertido. Susan se rió sin reservas con la cabeza echada hacia atrás y las manos cruzadas sobre el colgante de zafiros. Cordelia, con la chica sentada a su izquierda y Jonas a su derecha, también se estaba riendo de buena gana. Thorin se estaba desterniñando de risa, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en su asiento y enjugándose los ojos con un pañuelo. «Una chica encantadora», dijo Renfrew casi en tono reverente. Roland no lo hubiera podido jurar, pero le pareció oír un pequeño rumor, tal vez un bufido femenino. A su otro lado miró en aquella dirección y vio a Sir Thorin jugando todavía con su sopa. Volvió a mirar hacia la cabecera de la mesa. ¿Acaso el alcalde es su tío o quizá su primo?, preguntó. Lo que ocurrió a continuación se le quedó grabado en la memoria con tanta claridad como si alguien hubiera encendido todos los colores y sonidos del mundo. Los festones de terciopelo rojo situados detrás de Susan adquirieron de repente un color rojo más fuerte. La carcajada de Coral Thorin fue como el rumor de una rama que se rompe, tan fuerte, pensó Roland, que todos los que se encontraban cerca de ella irrumpirían su conversación para mirarla, pero eso solo lo hicieron Renfrew y los dos rancheros del otro lado de la mesa. «Su tío», fue lo primero que decía Coral en toda la velada. «Su tío, esa sí que es buena, ¿verdad, Renny?» Renfrew no dijo nada, se limitó a apartar la copa de cerveza y finalmente se tomó la sopa. «Me sorprende usted, joven. Ya sé que procede de mundo interior, pero quien quiera que le educara acerca del mundo real, el que no está en los libros ni en los mapas, yo diría que se quedó un poco corto. Ella es su...» Y entonces vino una palabra con tanto acento dialectal que Roland no tuvo la menor idea de lo que era. Le pareció haber oído Sefin o quizá Shevin. «¿Perdón?» Roland sonrió, pero la sonrisa le supo falsa y fría en los labios. Se notaba pesadez en el vientre, como si el ponche y la sopa y la única tira de carne de buey que había comido por educación se lo hubieran apelotonado en el estómago. «¿Sirve usted?», le había preguntado, queriendo decir si servía a la mesa. Puede que sirviera, pero probablemente en una habitación más privada que aquella. De repente no quiso oír nada más y no tuvo el menor interés en averiguar el significado de la palabra que la hermana del alcalde había utilizado. Otro estallido de risas sacudió la cabecera de la mesa. Susan se estaba riendo con la cabeza echada hacia atrás, las mejillas arreboladas y los ojos brillantes. Un tirante de su vestido le había resbalado hacia el brazo, dejando al descubierto el tierno hueco de su hombro. Mientras él la miraba con el corazón rebosante de anhelo y temor, ella se volvió a colocar el tirante en su sitio con un distraído gesto de la palma de la mano. «Significa mujercita tranquila», dijo Renfrew, visiblemente incómodo, un término antiguo que en la actualidad ya no se utiliza demasiado. «Ya basta, Renny», dijo Coral Thorin. Dirigiéndose a Roland, añadió: «No es más que un viejo vaquero y no puede dejar de recoger
paletadas de mierda de caballo y ni siquiera cuando está lejos de sus queridos jamelgos. Shevin significa esposa secundaria. En tiempos de mi bisabuela significaba puta, pero de una clase especial. Miró con una pálida mirada a Susan, que en aquellos momentos estaba tomando un sorbo de cerveza, y se volvió de nuevo hacia Roland. En su mirada se veía una especie de melancolía y diversión, una expresión que a Roland le gustó muy poco. La clase de puta a la que se tenía que pagar en monedas, demasiado fina para la gente corriente. ¿Es su Gilly?, preguntó Roland a través de sus labios, que parecían haberse congelado. «Ea», contestó Coral, «la cosa aún no se ha consumado, no se hará hasta la siega, y no creo que a mi hermano le haga mucha gracia, pero compró y pagó tal como se había antiguamente. Eso es ella». Coral añadió tras una pausa. «Su padre se moriría de vergüenza si la viera». Hablaba con una especie de melancólica satisfacción. «Creo que no debemos juzgar con demasiada dureza al alcalde», dijo Refren azorado, en tono sentencioso. Coral no le prestó atención. Estudió la línea de la mandíbula de Susan, la suave prominencia de su pecho por encima del borde del escote de su vestido y la ondulación de su cabello suelto. La leve expresión burlona había desaparecido del rostro de Coral Thorin y se había convertido en una especie de gélido desprecio. Muy a su pesar, Roland empezó a imaginarse las manos nudosas del alcalde apartando los tirantes del vestido de Susan, reptando por sus hombros desnudos y arrojándose como cangrejos grises a la nueva cueva situada por debajo de su cabello. Apartó la mirada hacia el fondo de la mesa y lo que vio allí no fue mucho mejor. Sus ojos encontraron a Olive Thorin. Olive relegada al fondo de la mesa, Olive mirando a la gente que se reía en la cabecera, mirando a su marido, que la había sustituido por una preciosa joven y le había regalado a aquella joven un colgante que hacía que sus pendientes de brillantes parecieran una baratija. En su rostro no había la menor muestra del odio ni el enfurecido desprecio de Coral. El hecho de mirarla hubiera resultado más fácil en tal caso. Olive se limitaba a mirar a su marido con una humilde, esperanzada y triste expresión. Roland comprendió ahora por qué razón le había parecido una mujer triste. Tenía motivos más que sobrados para estarlo. Más risas procedentes del grupo del alcalde. Rimmer se había inclinado hacia él desde la mesa de al lado que presidía para participar en el jolgorio. Debía de haber sido un chiste muy bueno. Esta vez hasta Jonas se reía. Susan se apoyó una mano en el pecho, tomó su servilleta y se enjugó una lágrima de risa. Thorin apoyó su mano en la otra. Susan miró a Roland y mientras se reía, sus ojos se cruzaron con los suyos. Roland pensó en Olive Thorin, sentada al fondo de la mesa con la sal y las especias, un cuenco de sopa todavía intacto delante y aquella triste sonrisa en el rostro, sentada en un lugar donde la chica también la podía ver a ella, y entonces pensó que si hubiera ido armado habría podido sacar una pistola y alojar una bala en el frío corazoncito de puta de Susan Delgado. Y pensó: ¿a quién pretendes engañar? Uno de los chicos que servían le colocó delante un plato de pescado. Roland pensó que jamás en su vida se había sentido más desganado, pero comería a pesar de todo y volvería a pensar en las cuestiones que se había planteado en su conversación con Has Renfrew. A propósito del rancho Lassie Susan, recordaría el rostro de su padre. Sí, lo recordaré muy bien, pensó, si puedo olvidar el que hay por encima de aquel zafiro de allí. 10. La cena
Fue interminable y después no hubo manera de escapar. La mesa del centro de la sala de recepción había sido retirada y cuando los invitados regresaron allí, como una marea que ha llegado a su máximo nivel y ahora se está retirando, formaron dos círculos contiguos de cara al lugar donde se encontraba un jovial hombrecillo pelirrojo a quien más tarde Cuthbert puso el apodo de ministro de juergas del alcalde Thorin. El círculo chico-chica, chico-chica se consiguió entre grandes risotadas y con una cierta dificultad. Roland sospechaba que unas 3/4 partes de los invitados estaban borrachos como cubas. Y entonces los guitarristas tocaron una quesa, lo cual resultó ser una especie de baile en corro muy sencillo. Los círculos giraban en direcciones contrarias y todos los participantes se tomaban de la mano hasta que la música se detenía de golpe. La pareja que se creaba en el lugar donde se tocaban los dos círculos bailaban en el centro del círculo al que pertenecía la mujer mientras los demás batían palmas y lanzaban vítores. El principal músico dirigía aquella antigua y apreciada tradición con un sentido muy agudo del ridículo, mandando detenerse a sus muchachos en el momento en el que se podían formar las parejas más divertidas. Mujer alta, hombre bajito, mujer gorda, hombre flaco, mujer vieja, hombre joven. Cuthbert acabó pegando brincos con una mujer tan vieja como su bisabuela entre las cascadas de risas y jadeos de la dama y los rugidos de aprobación de los presentes. Después, cuando Roland ya estaba empezando a pensar que aquella estúpida danza no iba a terminar jamás, cesó la música y él se encontró de cara con Susan Delgado. Por un instante no pudo hacer otra cosa que mirarla fijamente, sintiendo que los ojos estaban a punto de escapársele de las órbitas y que no podía mover ninguno de sus estúpidos pies. Acto seguida, ella levantó los brazos y dio comienzo a la música en el círculo. Este incluía al alcalde Thorin y al vigilante ligeramente sonriente Eldred Jonas. Aplaudió y él la siguió en el baile. Al principio, mientras evolucionaba con ella en uno de los pasos del baile, sus pies se movían con la habitual gracia y precisión. A pesar de los entumecidos que estaban, se sintió un hombre de cristal. Después notó que los cuerpos de ambos se tocaban, percibió el susurro de su vestido y volvió a ser excesivamente humano. Ella se acercó un poco más por un instante y al hablarle su aliento le cosquilleó el oído. Se preguntó si una mujer podía volver loco a un hombre, literalmente loco. Antes de aquella noche no lo hubiera creído posible, pero ahora todo había cambiado. «Gracias por su discreción y su corrección», le susurró ella. Él se apartó un poco mientras la hacía girar, apoyando la mano en su región lumbar con la palma sobre el frío raso y los dedos rozando su cálida piel. Los pies de Susan seguían los suyos sin la menor pausa ni vacilación, moviéndose con perfecta gracia sin temer que los pisaran sus grandes pies enfundados en las botas, a pesar de ir calzados con unos finos escarpines de seda. «Puedo ser discretos ahí», dijo él. «En cuanto a la corrección, me sorprende que conozca usted esa palabra tan siquiera». Ella levantó la vista hacia un frío rostro y su sonrisa se desvaneció. Roland vio entonces una expresión de cólera, pero antes de que apareciera la cólera, captó una mirada de dolor, como si él la hubiera bofeteado. Se alegró y lo lamentó al mismo tiempo. «¿Por qué hablas así?», le preguntó ella en voz baja. La música terminó antes de que él pudiera contestar, aunque Roland no tenía ni la menor idea de lo que hubiera contestado. Ella hizo una reverencia y él inclinó la cabeza mientras los que los rodeaban aplaudían y silbaban. Regresaron cada uno a su círculo y las guitarras volvieron a sonar. Roland sintió que le tomaban las manos y empezó a girar una vez más con el círculo.
riéndose, pegando brincos, batiendo palmas al compás, sintiéndola hacer lo mismo en algún lugar a su espalda, preguntándose si desearía tanto como él salir de allí, estar a solas con él en la oscuridad, donde él pudiera apartar a un lado su falso rostro, antes de que el auténtico que había debajo llegara a encenderse. Capítulo 6. Chemier 1. Hacia las 10 en punto, el trío de jóvenes de las baronías interiores se despidió cortésmente del anfitrión y la anfitriona y se perdió en la perfumada noche estival. Cordelia Delgado, que casualmente se encontraba muy cerca de Henry Werner, el criado del ganado de baronía, comentó que debían de estar muy cansados. Werner soltó una carcajada al oírlo y dijo con un acento tan marcado que casi resultaba cómico: «No, señora, los chicos de esta edad son como las ratas que exploran un montón de leña después de un fuerte aguacero. Aún tardarán muchas horas en regresar a las literas de la barraca». Olive Thorin abandonó la fiesta poco después que los muchachos, alegando dolor de cabeza. Estaba tan pálida que casi parecía creíble. A las 11 el alcalde, su canciller y el jefe de su recién creado equipo de seguridad estaban conversando en el estudio del alcalde con los últimos invitados, todos ellos rancheros y miembros de la Asociación de Criadores de Caballos. La conversación fue breve, pero muy intensa. Varios de los rancheros presentes expresaron su alivio por el hecho de que los emisarios de la afiliación fueran tan jóvenes. Eldred Jonas no dijo nada a este respecto, se limitó a mirarse las pálidas manos de largos dedos y a esbozar su leve sonrisa de siempre. Hacia la medianoche, Susan ya estaba en casa, desnudándose para ir a la cama. Por lo menos ya no tenía que preocuparse por el zafiro. Era una joya de la baronía y antes de irse la habían vuelto a guardar en la caja fuerte de la casa del alcalde, a pesar de lo que el señor Will, qué bien estamos, ¿verdad, Didbor?, pudiera pensar del zafiro y de ella. Se lo había quitado el mismo alcalde Thorin. No conseguía llamarlo Hat, a pesar de lo mucho que él le había pedido que lo hiciera. No podía hacérselo ni siquiera en su fuero interno. Lo había hecho en el pasillo justo al lado de la sala de recepción, junto al tapiz en el que se representaba a Arthur L., saliendo con la espalda desenvainada de la pirámide en la que estaba enterrado. Y él, Thorin, Noel, había aprovechado la oportunidad para besarla en la boca y manosearle brevemente los pechos, una parte de su persona que había estado demasiado desnuda durante aquella interminable velada.